Ser podcast. Hoy por hoy Magazine. Ser podcast. Fes una foto del terrat que des d'aquí es pot veure Mart. Miércoles de viaje de ida, de viajar una vida, Pepe Rubiola. Buenos días, Ángeles. Pues una vida que ya conocía, pero que me ha impactado al ver esta semana el documental Belintonia 3, que se puede ver ahora en Cines Odeón en Sevilla y Cuenca, que a mitad de enero llega a Madrid y luego a otras ciudades. Y Belintonia 3 fue la casa del poeta del 27 y Premio Nobel de Literatura Vicente Aleixandre, que va a ser nuestro viajado. Javier Vila, director del documental, llegó de forma casual a esta historia. Fue a partir de una canción del grupo Maga, que se llama La casa del número 3, que es la única canción que se ha escrito sobre Belintonio, sobre la casa de Aleixandre. Y entonces, pues bueno, por avatares del destino, al final acabaron yendo a tocar la canción a Belintonio, a interpretarla allí, y a partir de ahí nos llegó a nosotros la historia, ¿no? Y fuimos a ver la casa y bueno, y enseguida ya la historia pues nos dejó totalmente hechizados, ¿no? En la casa del poeta. Les hechizó la casa y la historia de Vicente Aleixandre, ¿no? El pasado domingo se cumplieron 41 años de la muerte del poeta y del cierre de una casa donde vivió también más de 4 décadas. Pero antes de volver a la casa, vamos a los orígenes de Aleixandre a través de su voz y la del amigo Javier Lostalé, su amigo, y José Antonio Mesatore, director del Centro Cultural Generación del 27 en Málaga. Si en Sevilla nacía la luz, en Málaga nací a la conciencia de la vida. La luz, sobre todo de Málaga, fue algo que quedó para siempre en su vida, esa claridad especial. Pasé los primeros años allí, en aquella costa mediterránea, en aquella luz esplendorosa que tanto habrían de influir en mi poesía. Comenzó sus estudios en el Instituto Educativo e Instructivo de Buenaventura Barranco y claro, como Prados también vivía en Calle Larios, los dos niños caminaban juntos hasta el centro escolar. Por aquella mano materna fui llevado ligero por tus calles inherávidas, pie desnudo en el día, pie desnudo en la noche, luna grande, sol puro. Vicente Aleixandre, que pasó su infancia y adolescencia en Málaga y luego en Madrid, pero Málaga queda en el recuerdo y allí la revista Litoral publica su primer poemario. Aleixandre en ese momento publica su primer libro de poemas con el título Ámbito. Venías cerrada, hermética, a ramalazos de viento crudo, por calles tajadas a golpe de rachas, seco, planos simultáneos, sombras, abierta, cerrada, suelos, de boca de frío. El frío. Hace el número 6 de la colección de los suplementos, que eran 11 obras de poetas, en algunos casos como el de Aleixandre, que era su primer libro. Gracias a esos suplementos empezó a conocerse la generación del 27. La luz de Málaga, que perseguía para bien al poeta Vicente Aleixandre. Tanto que buscó en la Sierra de Madrid, en Miraflores, una casa que tuviese esa luz parecida a la Costa del Sol. Una casa que también fue abandonada tras su muerte, ardió y la compró y recuperó el fotógrafo Miguel Rius. Una casa que estaba quemada, llena de zarzas, hundida, y no sé qué es lo que me ocurrió. Ya en mi pensamiento estaba dejar una habitación y recopilar todo lo que pudiese de este hombre como un pequeño museo. Ese verano le pasamos ahí como buscando tesoros, ¿no? Yo solo encontré un retrato de su madre, una pequeña lamparita cabecera de una cama, y luego enterrado ahí, y con paciencia y poco a poco nos apareció la cama debajo de los escombros y una mesita de noche que yo he restaurado. Al tiempo me pude hacer con el escritorio también. Hace como la maldición de las casas de Vicente Aleixandre tras su muerte. Pues sí, como Belintonia 3, que se ha pasado 40 años cerrada y ahora ha recuperado la Comunidad de Madrid tras la insistencia permanente de la Asociación de Amigos de Vicente Aleixandre. Será hoy nuestro viaje de ida interior a la vida de Vicente Aleixandre con la ayuda del presidente de la asociación, Alejandro Sanz, el director del documental Belintonia 3, Javier Vila, y poetas y periodistas que lo conocieron en vida: Rosa Pereda, Marcos Ricardo Bernatán, Javier Lostalé, Guillermo Carnero o Dionisio Cañas, que nos recuerdan su primera vez en la casa. Entramos. Me llevó el que ahora es mi marido, pero que entonces todavía no lo era, que es Marcos Ricardo Bernatán. Pedro Guinferrer
fue el que me dijo, vete a ver a Vicente Aleixandre. Y entonces busqué en la guía de teléfono su teléfono y lo llamé. Antes había estado yo leyendo Sombra del Paraíso, de Vicente Aleixandre, y entonces le escribí una carta y él inmediatamente me contestó y me dijo, mire, si usted ha leído de esa manera mi libro, ya es amigo mío, porque no hay mejores amigos que mis mejores lectores. Todo acaba de cumplir 20 años. A mí me recibió en el salón con un sofá verde, recuerdo verde oliva, sí. Y yo lo miré, me pareció un señor muy guapo. Yo le escribí una primera carta a Vicente proponiéndole enseñarle yo los poemas que estaba escribiendo, que me diera su consejo, etcétera, etcétera. Y así es como lo conocí. Vamos a viajar la vida de Vicente Aleixandre sin salir de su casa. En Belintonia 3, que era la dirección de la Casa de Madrid, recibió a todas las grandes generaciones poéticas del siglo XX por una razón poderosa, una enfermedad que limitaba sus movimientos. Él era un enfermo oficial, siempre estaba enfermo. Eso hizo que tuviera una vida muy sedentaria, muy de estar en casa, ¿no? Por el azar de una grave enfermedad muy larga que padecí en mi juventud, yo, en mi deseo de escribir y obligado a un larguísimo reposo de años, tuve que empezar a escribir en la cama. La idea de que estuviera encerrado era más bien por propia voluntad. Prefería recibir en su salón que quedar en el café. O sea que recorremos a Vicente Aleixandre puertas adentro. La primera ruta nos lleva a sus compañeros de generación. Ese viaje arranca desde el 27, que fue el sitio de reunión de la generación del 27, su generación. Ahí Lorca, ¿no?, leyó los sonetos del amor oscuro, cuando ni siquiera todavía tenían título. O Altolaguirre, ¿no?, que tiene estas imprentas un poco portátiles, ¿no?, que llevaba a sitios pues que ahí imprimían revistas. O por ejemplo Concha Méndez, hay textos, ¿no?, contando reuniones en Belintonia, ¿no?, en casa de Aleixandre, que no se cabía, que faltaban sillas. O sea, por ahí pasaban todos. Pues sí, Damas Alonso, Luis Cernuda, Salina, Jorge Guillén, Gerardo Diego, Alberti, Altolaguirre, y el rey de la fiesta era Federico García Lorca. Alejandro Sanz, presidente de la Asociación de Amigos de Vicente Aleixandre. En esta cocina de ahora, que fue antiguo salón, Federico García Lorca tocaba, por ejemplo, el piano. Pero en el año 30, después de su gira americana, llega a Madrid y lo primero que hace es visitar Belintonia. Y es muy curioso porque en la dedicatoria que le escribe Federico García Lorca a Vicente Aleixandre ese año 30, pone en el libro Canciones, pone por fin en Belintonia Federico. Eso resume bastante bien la significación que tenía esta casa ya dentro del 27 y lo importante que era históricamente. Pero había otro ojito derecho de Vicente Aleixandre en esa época, aunque no fuera estrictamente del 27. Exacto, Miguel Hernández. Recibí un día una carta en que me decía, mire usted, estoy en Madrid, he visto en los escaparates de la librería su libro La destrucción o el amor, no tengo dinero para comprarlo y si usted me pudiera dar un ejemplar, yo se lo agradecería mucho. Y me acuerdo exactamente la firma que ponía Miguel Hernández, pastor de Orihuela. Miguel Hernández fue el gran amigo, también lo eran los otros, de Vicente Aleixandre, que le ayudó mucho durante la guerra, y hay esa anécdota que es muy bonita porque le traía sacos de naranjas Miguel Hernández a Vicente Aleixandre, que estaba en la cama, y arrojaba las naranjas en la cama y decía Vicente, toda la habitación se llenaba de luz como si fueran luceros. Más allá de la anécdota que nos cuenta Javier Lostalet, Lorca y Hernández no cuadraban mucho, ¿no? Más por Lorca que por Hernández, que admiraba al granaíno, pero los del 27 eran urbanos y burgueses y Hernández pobre y de campo. Alejandro Sanz y Javier Vila, director del documental Belintonia 3. Esto fue en julio del año 36. Federico García Lorca llama a Vicente Aleixandre. Me gustaría pasarme por tu casa para leerte mi último drama, La casa de Bernarda Alba. Y Vicente le contesta, fantástico, aquí estoy con otros amigos, está fulanito, está menganito, estaba Pablo Neruda, estaba Miguel Hernández. Claro, Federico cuando escuchó el nombre de Miguel Hernández dijo, no, si está Miguel no, échalo. Claro, él venía en alpargatas, se subía a los árboles, iba a casa de Aleixandre, que estaba el río al lado, se bañaba en el río, y entonces quizá ellos pues no acaban de conectar, ¿no?, con esa forma de ser, ¿no?, de Miguel Hernández. Vicente dijo, pero ¿cómo le voy a echar? Y Vicente le dijo, bueno, ya te llamaré, y ya no hubo otra ocasión. ¿Y por qué no hubo otra ocasión? ¿Por qué no hubo más llamadas? Porque era julio del 36, Lorca se fue ese día a su pueblo y pasó lo que pasó. Luego le tocaría también a Hernández, también por querer volver a su pueblo, cosas de irse a los pueblos en momentos conflictivos. Sí. La guerra y la posguerra se llevó a sus amigos y casi la casa de Belintonia, y tras la guerra lo intentaron callar. Cuando terminó la guerra, yo por mi enfermedad tan grave no pude marchar como con los demás de mi generación y me quedé aquí. Entonces me quedé prácticamente solo
En cuanto a los vínculos de la amistad, no tuve compañía, estaba solo. Claro, Lorca fue asesinado, muere en la cárcel Hernández, la mayoría se exilia. Y comienza el exilio interior de él, de Vicente Aleixandre. Durante los primeros años podía publicar, pero no podía firmar con su nombre. Es decir, que estaba censurado. Yo no pude vender mis libros, yo no pude publicar nada y yo no pude ser siquiera mencionado. Podían callarme, podían silenciarme, pero no podían destruirme. Y compuse y escribí en esos años Sombra del Paraíso. Allí donde los jóvenes resbalan sobre la piedra amable y donde las rutilantes paredes besan siempre a quienes siempre cruzan hervidores en brillos. Esta censura tan brutal terminaría. Sombra del Paraíso terminó sorteando la censura y gracias a su amigo Damas Alonso, Vicente Aleixandre termina ingresando en la Real Academia de la Lengua, que se convierte en el salvoconducto de alguien que nunca dejó de ser antifranquista. Continuamos el viaje desde la casa de Belintonia, Javier Vila y Javier Lostalet. Este viaje continúa luego cuando llegó la guerra y la posguerra. Belintonia se convirtió en una especie de faro en el que alumbraba pues a los que estaban en el exilio, ¿no? Fue un lazo de unión con todos los exiliados y también en general con la poesía hispanoamericana. Por ejemplo, uno de los exiliados, Massaub, siempre decía: mientras Vicente esté en Belintonia, nosotros nunca perderemos a España. Entonces siguió en contacto con sus amigos del exilio. Y también se convierte en faro interior para las nuevas generaciones de poetas que empiezan a peregrinar a la casa de Belintonia. Guillermo Carnero nos cuenta de qué se hablaba en esas visitas. Se relacionaba con todo el mundo sin distinción, porque Vicente era una persona muy atenta a las vicisitudes emocionales, a los amores, a las desgracias y a los problemas de sus amigos. El segundo registro de esas visitas, preguntas a Vicente acerca de su propia evolución. Hay que tener en cuenta que Vicente representa todo lo que desde principios del siglo XX ocurre en poesía española. Y en tercer lugar estaba la tarea pedagógica que Vicente asumía encantado y en la que era un maestro. Comentábamos con él los poemas que le habíamos mandado previamente y muchas veces él sugería correcciones, buscaba las editoriales, era en eso de una generosidad infinita. ¿Y a Belintonia podía ir quien quisiera? Dentro de un orden, sí. Además, Vicente Aleixandre se convierte en pegamento de poeta de generaciones. Belintonia es como una isla de libertad. Se podían decir cosas que no se podían decir fuera de Belintonia. Entonces, claro que era una isla de libertad en una época gris y oscura de nuestra historia reciente. Venía gente de derechas, de izquierdas, de todas las preferencias sexuales, y ahí te sentías en una isla total de libertad. Así como los jóvenes recibíamos influencia de los mayores también recibían influencia de los jóvenes. Además, le gustaba crear amistades. Entonces te decía: llama a fulanito, busca a sutanito, para que nosotros formáramos una generación. Vicente hizo de Belintonia una especie de fortaleza durante el franquismo. Era además a la vez maestro y alumno, escuchaba y aprendía de los que iban a pedirle consejos sobre los poemas y le gustaba que estas quedadas fuesen lo más íntimas posibles. Eran personales, sí. Él nos recibía siempre acostado en un diván, nos preguntaba: ¿has traído algún poema? ¿Has traído algo? También formaba parte del ritual sacar un poema o dos y leérselo, o lo leía él, ¿no? Había dos momentos para recibir a los poetas. Cuando no tenía demasiada confianza todavía contigo, te recibía de 7 a 10 de la noche. Y cuando ya tenía confianza, era después de comer, porque como él estaba tumbado, era de mala educación, si no tenía confianza contigo, que tú estuvieras hablando con él sentado y él estuviera tumbado. Sus puertas estaban abiertas a todo el mundo. Y no solo a poetas, si teníamos suerte podíamos reunirnos con él en el salón. Pero ojo, que en el dormitorio también recibía gente. Fue el epicentro de creación y un espacio también para la intimidad y para el amor, lógicamente, porque no era un monje. Tuvo relaciones con mujeres, tuvo relaciones con hombres, tuvo relaciones plenas. El sentido del amor no era solo físico, iba mucho más allá. Ha sido siempre el amor el tema fundamental de toda su obra y de toda su vida. Él decía que necesitaba estar amando constantemente. Cuando no amaba tenía fiebre y él amó todo. Amó a mujeres, amó a hombres.
Qué bonito eso, ¿no? De que si no amaba le daba fiebre. Sí, y además Vicente era el autor del amor. Y no solo sentimentalmente, él amaba indistintamente. Y con la misma intensidad que él quería, era querido por los que le rodeaban, aquí y fuera de España. Dionisio Ocaña vivió en Nueva York. Entre todos sus admiradores movíamos su obra también, ¿no? En Nueva York como que estaba pululando su obra, y cuando había reuniones de intelectuales, escritores, se hablaba de él siempre, ¿no? Se hablaba de él, y para bien. Era como un hombre que siempre salía en las conversaciones, como decir, ¿por qué Vicente Aleixandre no tiene más repercusión que el resto de la generación que se ha exiliado? Y algo se hablaría de él cuando le dan el premio Nobel. Y se lo dan en 1977, y en la redacción del País se enteran que será un poeta del 27. Hay dos opciones, o Jorge Guillén o Vicente Aleixandre. ¿Qué hacen? Dos entrevistas. Días antes envían a José Miguel Ullán a entrevistar a Jorge Guillén y a Rosa Pereda a Vicente Aleixandre. Y entonces, si le daban el Nobel a Guillén, dábamos en el País del día la entrevista que hizo Ullán. Si le daban el Nobel a Vicente, como se lo dieron, dábamos la mía. Y entonces la otra abría el primer número del suplemento literario. Y así fue. Entonces, pues, esta entrevista se vendió a todo el mundo. Yo tengo por ahí enmarcada la de Le Monde, pero se dio en todas partes, en Estados Unidos, hasta en chino. Y todo esto que hemos contado ha pasado sin que el poeta Vicente Aleixandre se moviese de Belintonia. Por eso ahora impresiona tanto ver la casa vacía. Yo he vivido en esta casa la friolera de 50 años. Ella ha sido mi compañera de toda la vida. En sus paredes puedo decir que he respirado el movimiento del espíritu apto para la creación artística. Aquí ahora vemos que las paredes están vacías, pero sí quedan las huellas de lo que hubo, de los cuadros, del reloj de pared. Y esta casa ha estado siempre abierta a la circulación libre de todas las personas que han querido visitarme. Y este suelo, sin ninguna duda, fue el suelo que pisó toda la poesía del 27, todos los poetas del 27. Otros, porque pasaban por Madrid y tenían gusto en charlar un rato conmigo. Y es curioso que aun estando vacía sea tan evocadora de todo, ¿no? Esas huellas o esos ecos en las paredes te hacen activar la imaginación, y a veces la imaginación es más poderosa que ver el cuadro que no está. ¿Y dónde terminamos el recorrido? Pues en el jardín de Belintonia, junto al cedro que plantó hace 85 años el poeta y junto al que está Teresa Truchado. Ahora se puede pasear por el patio de la que fue la casa de Vicente Aleixandre, igual que lo hacía él. Por las mañanas, con una capa y junto a su perro Sirio. El poeta leía mientras rodeaba el cedro que él mismo plantó en 1940. Las ramas del cedro empiezan a colarse en los patios vecinos y el jardín de Belintonia rodea toda la casa. Tenía entonces celindas en la entrada, rosales, alamillos e incluso ajos. La casa, Belintonia 3, ahora está en el centro de Madrid, pero antes esto era la periferia y el pequeño jardín parecía todo un oasis. Pues este ha sido nuestro viaje a la vida de Vicente Aleixandre. Desde su casa de Belintonia 3 en Madrid, una casa que se va a restaurar y se va a convertir en la Casa Museo de la Poesía tras años de abandono. Pero antes vean su vacío y sus huellas en el documental Belintonia 3 de Javier Vila. Una maravilla. Hasta luego, Pepe. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.